Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. María Inés, ¿cómo le va tanto tiempo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Bienvenidos y bienvenidas. Disfruten porque se termina el veranillo de San Bartolo. ¿Cómo que se termina? Sí, mañana hay máximas de 16 grados, no más. No, usted está mal informado. ¿Cómo mal informado? Mañana todavía tenemos San Bartolo. ¿Sí? Pasado es que San Bartolo caput. Ha pasado, sí. Claro. No, pero se termina. Larga vida San Bartolo. Sí, qué locura, che. Seguimos con las temperaturas altas, 25 ahora. Mirá lo que es la playa Ramírez, el mar de Palermo. Qué país, el mar de Palermo. Sí, la costa palermitana está exultante como siempre, pero además con calorcito es todavía más bonita. De cualquier manera, para muchos de nosotros el fin de semana significa una pausa en el rigor del trabajo, sí. Así que esperemos que lo disfruten. El viernes siempre es un día de trabajo que tiene un sabor diferente. También es un día en el que algunas propuestas informativas hacen su lugar, por ejemplo el semanario Brecha, porque bueno, justamente tiene otro tiempo, la calidad del trabajo de aquellos que redactan pensando una vez por semana, genera también justamente esa lectura que se puede ir haciendo de manera gradual. Sin embargo, en el día de hoy, el semanario Brecha es noticia, además en sí mismo por una medida que ha decidido tomar. Sí, que es publicar el denominado archivo Berruti. Son, bueno, no sé cuántas filmaciones, son las copias, las facsimilares de los microfilms, donde aparece mucha información. Ahora vamos a hablar con el colega. Yo le quiero pedir disculpas a la gente 108. Sinceramente, no sé quién sos, te quiero pedir disculpas por el frío que pasaste espiando el Comité Uruguayo de Lucha contra el Apartheid. ¿Pero a quién se le puede ocurrir mandar a un funcionario público a gastar plata, plantificarlo enfrente a EBU para espiar una noche de junio un comité de lucha por la liberación de Mandela? ¿Qué podía encontrar ahí? Y bueno, Mandela tuvo años de cárcel, bueno, pobre, que justamente, pero... Tuvo años de cárcel, el apartheid no solo era en sí mismo una medida política, pero sino las reuniones también... no eran muy divertidas, no planeábamos hacer nada extraño, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el agente 108, mis disculpas, de haber sabido... Te hacíamos pasar, te invitamos con un café. Y que capaz que pasó. Bueno, después pensé eso también. Perdón. Capaz que estaba adentro. El amanuense que le estaba tomando nota cuando usted hablaba, exacto, Sotelo. Sí, no se sabe. Pues, pero es un detalle, pero quiero decir... Lo terrible es que además le pagábamos por eso, ¿no? Le pagábamos, sí. Yo lo fui mirando muy por arriba. Hay mucha información sobre de espionaje, sobre actividades del Partido Comunista, actividades del PIT-CNT, de los sindicatos. No pude mirarlo todo, pero obviamente ya se había votado la ley de caducidad, se había creado el Comité Pro Referéndum. Estoy recordando así cosas, actividades, actas enteras de encuentros, de grabaciones, desgrabaciones, reportes de los propios espías a sus superiores. Y hay también algo que es bueno conversarlo con Samuel, porque aparecen cuestiones de la vida privada de la gente. Exacto. Entonces ahí hay algo que podría ser inadecuado, de la vida amorosa de personas conocidas. Después hay otros elementos que pueden ser de interés político, de un ex ministro que forma parte de una organización de izquierda que parece que se quería meter en otra organización de izquierda. Hasta ahí son temas de... Pero hay un tema de fondo que ahora vamos a hablar con Samuel. Toda esta información fue obtenida de manera ilegal o anticonstitucional. Eso es lo que se ha denunciado. Yo pensé, sinceramente, ayer cuando hablábamos, yo pensé que lo que se iba a publicar era la información preservando los temas vinculados a la vida personal de la gente o los hechos que podrían afectar, bueno, desempeño de autoridades públicas, ese tipo de cosas. Está publicado todo, y esto ameritaría, además de lo positivo de que haya información de este tipo difundida, algún debate con respecto a los límites de difundir información sobre la vida privada de particulares obtenidos además por vías ilegales. Está en línea el destacado periodista Samuel Blixen, le agradecemos el contacto. Bienvenido a La Tarde en Casa, Blixen. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor.
Al contrario, desde ayer que dimos cuenta, a más o menos esta misma hora, de que ustedes anunciaban la posibilidad de que eso fuera consultado por toda la ciudadanía, por quien tuviera el interés o el tiempo, o específicamente la voluntad de generar allí un corpus informativo, que quiero pedirte precisiones. Sí. ¿Esto es parte del archivo de que la ex ministra Azucena Berruti encontró? ¿Por qué parte? Sí, bueno, por dos razones. Una, porque es la que yo tengo. Claro. y otra, porque es la que se refiere a el espionaje militar en democracia. O sea, son 28 rollos de 1.400. El archivo Berruti tiene 1.400 rollos. Yo conozco de esos 1.400 rollos nada más que el índice, o sea, la nominación de cada rollo, que uno puede suponer que es lo que hay ahí adentro. Pero lo que yo obtuve fue simplemente lo de el espionaje militar en democracia. Samuel, sí. No, ayúdame, porque desconozco los detalles. ¿El archivo Berruti es parte o tiene vínculo con el archivo Castiglioni? Bien. Yo supongo que sí. O sea, el archivo Castiglioni, a diferencia del archivo Berruti, es una recolección de material que hizo el coronel Castiglioni. O sea, ese sí es un archivo paralelo. Yo presumo que él se alimentó su archivo personal o paralelo con el material que él manejaba en la inteligencia, claro, de donde él fue. Pero puede que haya alguna otra cosa. Pienso que sí, que hay un vínculo. De todas formas, del archivo Castiglioni lo único que se conoce es esa somera información que dos peritos le brindaron a la jueza, que son los únicos, vamos a decir, que han visto el contenido o de las carpetas, o han visto las carpetas. Yo creo que no tuvieron tiempo ni siquiera de revisar todo el contenido. Ese archivo Castiglioni está en la justicia y ni siquiera fue enviado a la Comisión Investigadora de Diputados. Claro. En cambio, el Archivo General de la Nación envió los rollos correspondientes a la inteligencia militar, al espionaje en democracia, que estaban en el Archivo General de la Nación. Ahora, y esos son los que tienen ellos, ¿no? Yo estuve, bueno, toda la mañana, obviamente no puedes leerlo todo, pero pasando, claro, revista, una serie de información. Hay informaciones que pueden resultar interesantes de leer, porque tienen que ver con actividad pública de figuras y de organizaciones. Claro. Pero allí también hay algún elemento que yo pude ver así a vuelo de pájaro, referido a la vida privada de las personas, sí, obtenidos por métodos inconstitucionales, ¿no? Por supuesto. ¿Ustedes lo vieron, tomaron conocimiento con esto? Mirá, sí, por supuesto. O sea, el espionaje se realizaba sobre gente que tenía algún tipo de vínculo político, ¿verdad? Podían ser personas muy notorias o personas menos notorias. Yo creo que parte del espionaje, que el espionaje tenía un solo sentido, el sentido de recabar información para presionar, operar políticamente o chantajear. Hay en esos documentos hay digamos, menciones tangenciales a la vida privada de algunas personas. Yo pienso que eso fue motivo de chantaje y eso está en poder de los militares. Y cuando nosotros decidimos transparentar todo el asunto, pensamos que no podíamos convertirnos en censores de ese documento, porque ¿hasta dónde va la censura? O sea, alguien es mencionado porque hay una información privada y después puedo seguir y puedo llegar a censurar incluso cuestiones políticas. Entonces, lo correcto es mantenerlo todo unido. Ahora, que sin duda es ilegal la pesquisa en sí, la investigación, y más condenable todavía es utilizar aspectos de la vida privada para determinados objetivos que podemos presumir, como por ejemplo el chantaje.
no solamente son condenables, sino que debería haber una sanción específica por eso, ¿no? Entonces yo diría, los responsables de esto son quienes hicieron la investigación, quienes persiguieron a las personas y quienes escribieron eso. Porque, digamos, nosotros, o sea, la gente puede leer eso ahí, pero esté o no esté publicado, eso lo tienen los militares. Y yo pienso que a veces el elemento de chantaje o de presión que surge de esa información se diluye cuando ya no es secreto. No sé si me explico. Ajá. Sí, no, está claro. Sí, cuando deja de ser un... Claro, un motivo de chantaje, ¿verdad? Ahora, ¿hubo alguna denuncia? Uno puede presumir, porque muchas veces lo que en algunos países se llaman las cloacas de los... Sí. Terminan utilizando eso ya no con temas políticos, sino hasta un chantaje económico, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Ha habido denuncias en ese sentido? ¿Tenés datos de...? No. Lo que sí surge de alguno de esos materiales, ¿no? Por ejemplo, en general, y eso es lo terrible, la voluntad de cooperar con los militares tenía una primera razón, una primera explicación, que era económico. O sea, a los espías se los pagaba. Claro. Esa es la razón, el enganche del espía, ¿no? Después podían haber razones ideológicas, o a veces podía haber razones de chantaje. Hay una historia muy particular con una persona que no se sabe si terminan reclutándola, que se resiste a ser informante de los militares. Y entonces utilizan todos los argumentos, pero absolutamente todos, incluso el chantaje de la vida privada, para obligarlo a informar. No sé si me explico. Sí, claro. No se sabe qué es lo que pasó, pero claro, la documentación que está ahí demuestra, por un lado, una actitud de la persona que no corta el vínculo directamente, pero por otro lado, no espía, o sea, no trae información, no va a las reuniones, da explicaciones, etcétera, lo que te demuestra de que esa persona está siendo presionada para convertirse en espía, ¿no? Y los materiales, los elementos con los que ellos manejan son básicamente cuestiones privadas, ya sea de la vida privada actual o de la vida pasada, o está de bien, su militancia pasada. En los archivos que ustedes publican, ¿aparece el nombre de esta persona y las circunstancias del posible chantaje? No, ahí no aparece, es decir, porque está referido a un espía. Ah, claro. Esa es la otra cosa, claro, ¿no? Es decir, a veces ellos manejan la compartimentación de la identificación real. Yo hoy en Brecha publico el nombre de una persona que fue espía y que los militares por una razón, no sé, dejaron el nombre ahí, ¿no? Que funcionaba en el Palacio Legislativo y que tenía que ver con información de la Intendencia de Canelones, donde en el documento se pone entre paréntesis matrículas, o sea, la posibilidad de obtener matrículas de vehículos y conocer quiénes son sus dueños a partir de la colaboración de esa persona. Pero en general los militares compartimentaban el nombre, ¿no? Entonces hay algunos documentos, como pasó con el caso de Becerra, donde es posible identificar al espía, y en otros no. ¿Y quién es el espía del Palacio Legislativo? ¿Quién es? Un señor, no me acuerdo ahora el nombre, está en Brecha, de una empresa Evico, que era secretario de un diputado. No recuerdo, pues está ahí en Brecha, lo publiqué, ¿no? Pero esa es excepcional. O sea, en realidad ellos trataban de compartimentar el nombre. A veces se puede identificar. Lo grave del asunto, y ahí es donde yo creo que es importante que cada víctima trate de identificar a su espía, o que le reclame a las autoridades, al Ministerio de Defensa, que le diga quién era el espía que lo estaba espiando, porque esa persona puede seguir encubierta. Espiando o no, es alguien que tiene una doble personalidad, y entonces el carácter del espía precisamente es pasar inadvertido o
utilizar una faceta del conocimiento que encubre la otra, la de calidad de colaborador. Hay otro elemento, es que recién bromeábamos en parte con Mariene, es que no es que el espía estaba escondido atrás de un árbol con una cornetita y tratando de escuchar. Claro. Que podía estar sentado adentro, o sea, podía ser miembro, como el caso de Becerra, ¿no? Claro, pero es que en todos los casos es así. O sea, hay un ex preso político que era militante del MLN e iba a las reuniones del sectorial seccional 3 del MLN, que estaba integrado por militantes del MLN y por aspirantes a militantes, muchos jóvenes del Frente Juvenil, etcétera. Entonces, es terrible lo que hace ese tipo porque informa puntualmente de las opiniones de todos los jóvenes. Y eran jóvenes en el 89 que pedían la lucha armada y salir a la guerra ya. Y están todos identificados, individualizados, y además eso queda en las fichas, ¿verdad? Y bueno, andás a ver qué es lo que opinan hoy del asunto, ¿no? Y de sus propias opiniones pasadas, pero los militares los tienen ahí registrados. Y el otro problema es ese. Hay algunos documentos que son terribles porque, sobre todo al comienzo de la dictadura, ¿verdad?, estaba el tema de la delación. Entonces la gente denunciaba comunistas. Fulano es comunista. Entonces inmediatamente se averiguaba quién era. Ah, era profesor o era funcionario de la Corte Electoral o esto o lo otro. Y terminaba en la categoría C. Sí. Y era despedido. Sí. Y de repente esas personas no supieron por qué, ¿no? Pero bueno, por ahí corrió la vida, ¿no? Es terrible, es terrible. Samuel, tú hablas de un material que no está en esto, que sí está y que va a llevar tiempo conocer. Gerardo decía, pasé la mañana y me quedé corto. Sí, claro. Tú lo tienes hace un tiempito y lo tienes más depurado y más trabajado. Me detengo un momento en ese índice que hay, de que solamente están indicaciones de lo que hay en un contenido que no se conoce. Sí. ¿Qué hay en ese índice que tú crees mirá, que puede ser especialmente valioso? Y mirá, yo creo que lo valioso de todo esto está en el análisis de la documentación, que es imposible hacerlo en forma individual y que solamente el Estado es capaz de hacerlo. Es decir, lo que se debería hacer con esto es un cruzamiento de datos. Bien. Entonces, de ese cruzamiento de datos, que son, ya te digo, la cantidad de datos que hay 3 millones de documentos, imagínate los datos, pero de ese cruzamiento yo creo que surgen elementos para conocer parte de la verdad escondida, ¿no? Es decir, ahora, ese es un trabajo que requiere técnica, porque necesitas elementos informáticos para hacerlo, y gente, y tiempo. Esa es, a mi juicio, la verdadera razón de la búsqueda de archivos, porque tener los archivos para decir, bueno, ahora tenemos los rollos acá, ¿verdad? Y para que un periodista, yo qué sé, tomándose su tiempo, saque una historia, cuando en realidad ahí lo que tenemos que sospechar es que hay elementos que permiten descubrir la verdad de los acontecimientos que pasaron. Entonces, eso no está siendo hecho todavía, no ha sido encarado, ¿no? Es lo grave. Nosotros estábamos desde ayer en conocimiento de que Brecha iba a tomar esta decisión y asumir esta responsabilidad pública. ¿Qué requerimiento has tenido de gente que necesita información en este momento? No, todavía nada. ¿Parlamentarios? No, yo ¿políticos? Sí, pero cuando yo empecé a trabajar este asunto, una de las cosas que me preocupé fue de aquellas personas que, por ejemplo, yo le acerqué al Partido Comunista el material que tenía, y al PIT-CNT también, y a Juan Raúl Ferreira se lo entregué. O sea, a medida que yo iba, porque además está muy desordenado, ¿no? Son informes que después uno va juntando y te da un panorama de cómo fue el espionaje al PIT-CNT o al MLN o al Partido Comunista, ¿no? O a los sindicatos. Es decir, hay sindicatos que merecían la atención especial de los militares, por ejemplo, el sindicato de UTE, el sindicato ANCAP, ¿verdad? Estaban muy preocupados de saber quiénes eran los que dirigían
las cuestiones sindicales en la Central Valle, por ejemplo. Yo supongo que es muy claro por qué, porque eran lugares estratégicos, claro, ¿no? Claro. De producción y de servicios. Entonces yo a los sindicatos, en la medida de mis posibilidades, les fui acercando el material. Digo, mire, sepan qué es lo que está... AUTE acaba de sacar una declaración, ¿verdad?, en función de ese material. Lo mismo la FOEB, es decir, se los pasé a Richard Reed, a la gente, al PIT-CNT en general, ¿no? Es decir, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT le di todo lo que yo tenía en ese momento. Que había averiguado, porque probablemente hay más, porque no lo he visto incluso todavía, ¿no? Es muy engorroso de o sea, no has terminado de ver todo lo que está colgado. Claro. Y hay otros temas, tú decís, la gente 108. Hay otras cosas sobre... yo publiqué algo sobre los diplomáticos cubanos, pero hay de todo, es decir, de la gente en el Chuy, de las compañías que recibían barcos soviéticos. Mirá, es impresionante, ¿no? Y bueno, de las iglesias también, o sea, cómo además con qué liviandad calificaban a fulano a Mengano, ¿viste? Sí. El cura tal. Bueno, más que liviandad, seguramente respondiendo a un interés económico. Si cada información que se traficaba significaba una devolución económica, capaz que había que... Pero ahí hay una cosa muy interesante. Mirá, hay un espía del MLN que tiene acceso a conversaciones, ¿no? Entonces de repente habla con fulano y con Mengano, ¿no? Algún dirigente, porque iba o a Mate Amargo, a algunos de esos lugares. Entonces en un momento hay un informe que dice, fulano de tal, dice, por el viejo Marenales, ¿no? Dice, Marenales, pro-chino. Y hay un asterisco, y a mano está dicho, ¿es una opinión de la fuente o es así? Claro. O sea que trataban, para ellos también era muy importante que la información fuera auténtica. Anarco, dice, a veces usan fulano, anarco. Claro, ahí está. Un lenguaje muy coloquial, digamos, ¿no? Claro, exacto. Pero te quiero decir, en ese documento el propio militar se cuestionaba si era cierta la información. Claro. ¿No? O sea, que no les interesaba cualquier bolazo. En ese sentido, si había algún espía que para ganar unos pesos inventaba información, lo frenaban, ¿viste? Bien. Samuel, la contratapa del semanario Brecha del día de hoy dice piezas que faltan. Sí. Es un artículo que tú firmas y dice los móviles del espionaje en democracia. Claro. Y hay una foto del señor Luis Becerra, a quien se lo conoce por su nombre de espía, que era Leandro, un hombre que, por ejemplo, el dirigente Lalo Fernández ha dicho, compartíamos el auto porque vivíamos cerca, éramos amigos, o nos creíamos, o yo lo creía un amigo íntimo. Y acá se lo ve junto a un aljibe, en una foto campechana, por decirlo de alguna manera. ¿Has intentado contactar con este tipo de personas? No, esa es una historia que además demuestra cómo, es decir, el trabajo periodístico compartido, vamos a decir, se permite avanzar. Yo, desde que recibí esa información, dije, bueno, yo voy a dar los elementos para que alguien identifique a su espía, pero no estaba en condiciones, no tenía la capacidad de salir a hacer la investigación de quién era cada espía. Entonces, lo interesante fue que el domingo pasado El País publicó una nota sobre Becerra, y sin mencionarlo, porque dice, hemos confirmado quién es Leandro, ¿no? Y entonces hace toda una nota, está muy bien, está muy correcta. La información sobre Leandro yo lo había publicado en octubre del año pasado. Sí. Ahora, esas cosas que son interesantes y que tenemos que rendirnos a la evidencia, es decir, lo publica ahorita, no pasó más o menos nada, lo saca El País, inmediatamente se salió. Claro. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que Becerra, que es identificado, al final admite que sí, que fue un funcionario de la inteligencia militar, y dice, yo no cometí ningún delito, perfecto, pero ahora todo el mundo puede saber que ese espía, es decir, y así como el Lalo Fernández, que lo consideraba su amigo íntimo, otros le estaban dando, yo qué sé, o Richard Reed, por ejemplo, ¿no? Que le demostraba su confianza porque era un militante de la FOEB. Bueno, eso yo creo que es lo importante, es decir, que aquel que fue espiado
tenga los elementos de quién puede haber sido el espía para cuidarse, ¿no? Para tener una idea de quién es que lo rodea. O los aparatos políticos, es decir, a mí no me, digamos, alguien dice, bueno, el espionaje es de siempre, es una cosa que viene del comienzo de los tiempos. Perfecto. Entonces, no hay ningún problema en decir, esta organización fue infiltrada, porque precisamente el enemigo lo que quería infiltrarlo. Lo que importa es saber cómo fue infiltrada, para saber qué es lo que saben los militares de la actividad política, cuáles son los nombres o cuáles fueron, digamos, las fallas de seguridad, vamos a decir. Entonces, no, y además que una institución del Estado como el Ejército vea como enemigo a otras instituciones que son... Es terrible, ahí está, es la prolongación del concepto de Guerra Fría, ¿no? Es decir, los comunistas siguen siendo los enemigos, y ya te digo, el término comunista, que tenía un elemento condenatorio por sí, se lo podían adjudicar a cualquiera. De repente era votante de la 99, comunista, o sea, era opositor, era, ¿no? Fíjate, en los documentos aparece mucho dos razones para, por ejemplo, no dar trabajo en las Fuerzas Armadas hoy, en el 2005. Uno era ser un frente amplista. Frente amplista, o sea, fulano, a ver, quiere trabajar en el hospital militar. Bien, busquemos los antecedentes. No. Era frente amplista, por lo tanto, votante de, yo qué sé, por lo tanto, no. O sea que el carácter de frente amplista implicaba para la inteligencia militar una cuestión de peligro. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. O que los padres hubieran firmado el referéndum, por ejemplo. Los padres. Un delito que se heredaba. Claro, exactamente. Además, ellos lo consideran delito. Efectivamente. Sí. Muchas gracias por este contacto. No, por favor. Vamos a destacar nuevamente que en www.brecha.com.uy está toda esa información que a partir del día de hoy ustedes, tú mismo y los colegas del semanario han decidido compartir. La tarea está en nosotros, seguir adelante. Correcto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, se nos estaba acabando el tiempo. Hay mucho para preguntar, pero como hay mucho para leer, justamente, que sirva esto como disparador. Exacto. Breve la pausa, volvemos en instantes.